Bienvenidas a Arraigadas, el videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones, donde cada viernes aquí nos reunimos para transmitir verdad, esperanza y gozo a nuestro corazón y a nuestra alma. Un gusto también poder seguir aquí con ustedes en estas semanas que hemos estado pues haciendo este estudio sobre lo que es la verdadera confianza. Y yo creo que todas vamos a estar de acuerdo en que ha sido muy bueno, sobre todo porque estas semanas hemos dedicado bastante tiempo en profundizar lo que es en el miedo, quién es el archienemigo de la confianza, sobre todo en profundizar y ver los tipos de miedo que hay y cuál sería, digamos, un miedo bueno, si pudiéramos llamarlo así. Y de eso fue lo que hablamos la semana pasada, Mónica y yo, sobre lo que es ese temor santo, ese temor reverente, digamos, que es aquel temor que deberíamos buscar o desarrollar. Veíamos también formas en las que podemos crecer en este tipo de temor. Y el día de hoy, entonces, ya vamos a iniciar a hablar más de la confianza y cómo nosotros entonces podemos desarrollar la confianza. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre esos cimientos que debemos poner para entonces poder construir una verdadera confianza, una confianza sólida, por decirlo así. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña Katy Hola, Mercado. Hola, hola, Katy, ¿cómo hola. estás? Bien contenta de estar aquí compartiendo. Es un privilegio siempre venir, cooperar, ayudar en lo que sea que Aviva Nuestros Corazones necesite de mí. Pues gracias. No, y para nosotros también es un privilegio, Katy, contar contigo siempre, pues no solamente en Arraigadas, sino en todo lo que también tú, pues, cooperas con nosotros y ayudas. Y yo sé también que las hermanas te quieren mucho también, o sea, que es bueno tenerte aquí y que tú nos acompañes a través, entonces, de este tema, Katy, que vamos a estar hablando sobre la confianza y cómo ir creando, entonces, los cimientos de la confianza. Y yo te voy a hacer una pregunta, Katy, un poco extraña, y es que ¿a ti alguna vez te han estafado o alguien que tú conozcas lo estafaron? ¿Tú recuerdas cuál fue como la forma en que ese estafador llevó el plan? Cuéntanos Pues un tengo poquito un de eso. cuento de una amiga porque realmente me puse a pensar Ujú. y no creo que recientemente me haya pasado a mí, pero a ella sí le pasó de hace una semana. Y te cuento que ella estaba en un semáforo ahí esperando que cambiara la luz y este hombre vestido así con un gabán negro, una corbata así Ujú. bien peinadito y todo eso, estaba así al lado de su auto, en el auto de él, con el baúl abierto y ella estaba esperando que cambiara la luz y ella tenía el vidrio de su auto arriba, pero el hombre le tocó el vidrio y le dijo, ay señor, ¿usted me puede ayudar? Es que mi carro se me rompió y entonces ella lo vio así como que también porque Ujú. estaba bien presentable Ujú. y él le dijo, mire, y es que no tengo Claro. dinero ahora mismo y tengo que llamar a tal sitio y tengo que llamar para reparar, ¿usted tiene algo? Y ella en el momento abrió así su billetera, o sea, ella dice que sacó varios billetes chiquitos y tenía Ujú. uno de 50 y el hombre metió la mano en su billetera, le agarró el billete de 50 y él le dijo, mira, gracias, esto es suficiente, No. yo soy el gerente de tal tienda, por favor ve más tarde, yo te lo devuelvo y todo esto. Y entonces ella se quedó, ok, y le cambió el semáforo y ella se fue y ella se quedó pensando, su hija de 5, Ujú. 6, 6 años le dice, ay mami, ese hombre te acaba de robar. Ajá. Y ella dice, No. ay, puede ser. Y ella fue a la tienda a ver si el gerente estaba, si era cierto, y el verdadero gerente Ajá. le dice, no, mira, esta persona no trabaja aquí, esto, y la llevó a la oficina y le Oh, enseña wow. de esas fotos de todos los empleados del mes y todo eso, y no Ujú, ujú. aparecía ese hombre. O sea que ella fue Oh, estafada. wow. Y yo le preguntaba, ¿pero qué te Wow, pasó? Y wow. ella decía, yo creo que estaba distraída. Yo creo que no o sea, tengo la palabra en inglés, no estaba pendiente de los Ujú, ujú. detalles.
y no, y también pues se confió porque la apariencia Sí. del hombre parecía de verdad como que sí, como que Exacto. este hombre trabaja algo por aquí Ujú, cerquita, ujú. pero así fue. Ujú, ujú. Wow, es impresionante cómo, o sea, y las hermanas dirán, ¿y por qué esa pregunta? Bueno, ya vamos a ver por qué yo le hacía esa pregunta a Katy, porque me encanta como tú dices, o sea, nos llamamos muchas veces de la apariencia, no pensamos, bueno, pero se ve bien vestido, o sea, hay una serie como de cosas que ya nosotros traemos, digamos, conceptos que a veces nos pueden engañar. Entonces, eso me lleva, Katy, a la segunda pregunta. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál tú crees, Katy, que es la relación que hay entre la confianza y la fe? Yo digo, en la serie ahora de Arraigadas, como tú dijiste primero, hay como un giro. Ujú, Y es como que ahora vamos a atar el temor reverente, el temor irreverente, que ya se tocó, y cómo contrarrestar el irreverente y cómo cultivar el temor reverente. ujú. Jesucristo tuvo Así es. temor reverente, dice la palabra en Hebreos 5. Así que Él es nuestro ejemplo de temor reverente. Así que ahora vamos a hablar de la confianza de la fe, porque es necesaria para cultivar un temor reverente, que es el temor a Dios, el temor santo. Y la relación entre Ujú, confianza y ujú, ujú. fe, pues esta es la forma que yo la describo, ¿no? Son inseparables, inseparables, son uno. Y en términos matemáticos, ¿verdad? Si uno ve como una gráfica, es directa, ¿verdad? Si la fe en el Señor aumenta, nuestra confianza en el Señor aumenta. Y eso es importante de ver. Pero a la misma vez, si nuestra fe disminuye, nuestra confianza en el Señor también disminuye. Entonces, para ayudarnos a entender estos dos conceptos y su relación, yo fui como que al diccionario a ver estas diferencias, pero es que los términos en inglés a veces me ayudan, porque son como que más precisos y descubrí, ¿verdad? Que la confianza tiene dos roles gramaticales. Es un sustantivo, pero también es un verbo. Así que la confianza Ujú. nombra nuestros sentimientos de seguridad, nuestros sentimientos de habilidad y en la seguridad en la habilidad y la fuerza y el poder en este caso, de Dios. ¿Verdad? Pues el diccionario dice una cosa, pero nosotros estamos hablando del Señor aquí. Así que en esa seguridad, es esa seguridad, la confianza es esa seguridad, pero también es la acción de creer, la acción de creer, la acción de Ujú, depender, ujú, la ujú. acción de creer en la verdad, en la fiabilidad del Señor, en la verdad de la palabra, es una dependencia y es tener fe, ¿verdad? Esa es la acción. Así que yo lo resumí de esta manera, que la confianza cristiana es como llamamos al estado de sentirnos seguras acerca del carácter de Dios según ha sido revelado en la palabra. Nosotras, nosotras a veces Amén. hacemos un Dios como una idea de un Dios, pero no es el que está revelado en la palabra y si no es ese, pues no es Dios, no es Dios. Así que esa parte de que lo que yo creo acerca de Dios es importante que venga de la Biblia. Y entonces si hablamos de Ujú. la fe, confianza, fe, su relación que es inseparable, ¿verdad? La fe. La Biblia dice en Hebreos 11, ¿verdad? El primer verso, que la fe es nada más y nada menos que la certeza de lo que se Certeza. espera y la convicción de lo que no se ve. Y en español la palabra dice, Ujú. la fe es la certeza, pero esa certeza es la confianza, la fe es la confianza que lo que esta seguridad que nosotros sentimos de cosas que se esperan, las tenemos que creer por fe. Así que se ve ahí directamente Amén. esa correlación. Ahora bien, más abajo, Así es. hay que Hebreos 11:6, más abajito. También dice qué pasa cuando esa confianza baja, que es que nuestra fe disminuye. Y dice Hebreos Ujú. 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios porque Agradar a Dios. es necesario que el que se acerca a Ujú. Dios
crea que Él existe y que Él recompensa, ¿verdad? A los que le buscan. Así es. Así que sí, Ujú, hay ujú, una cosa que es importante aquí y esta palabra necesaria. No es una opción, no es una opción. Así ujú, que si ujú. nosotros anulamos la necesidad que tenemos de tener fe en el Dios revelado en las Escrituras, si lo anulamos, la necesidad, básicamente estamos Ujú, ujú. disminuyendo lo que dice aquí, la fe, y entonces es imposible, número uno, agradar a Dios, y es imposible que nuestra confianza esté segura. Ujú, ¿Ve la ujú, relación? ujú. Exacto, o sea, sí, 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 exacto. O sea, y me encanta eso que tú dices, o sea, si yo disminuyo esa necesidad, o sea, ya sea por entendimiento o lo que sea, de que yo necesito creer y descansar en ese carácter inmutable de Dios, entonces obviamente yo no voy a confiar en Él, porque en la medida que disminuye esa necesidad, ese conocimiento de Él, yo no voy a confiar en esa fuente que hemos venido hablando, que debería ser nuestra fuente de toda confianza. Entonces, obviamente, ahí entonces comenzamos a ver muchas cosas que pueden influir entonces en eso que tú dices de disminuir obviamente pues esa necesidad en nuestro pensamiento. Entonces yo te pregunto y aquí, pues, entonces por ejemplo, ¿en qué se diferencia entonces el tipo de confianza que nos ofrece Cristo, que nos ofrece Jesús de este lado, versus el tipo de confianza que el mundo nos ofrece? O sea, porque el mundo también nos vende su Ujú. idea de lo que es una mujer confident, como se dice en inglés, que es una mujer confiada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos dos tipos de confianza? Yo creo que siempre estamos entre A y B. Vivimos en A y B. Para el Ujú. Señor, la Biblia presenta que tú o yo confío en Él o en todo lo demás que no es Él. Hay solamente dos opciones. Ujú. Tú confías en Él, que Él es el fundamento seguro, o todo lo demás. Amén. Y el todo lo demás son ídolos, ¿verdad? Y lo vemos a través de la Biblia. Todo lo Ujú, demás, ujú. aunque sean cosas buenas, y yo tengo ejemplos más adelante de cosas que yo he hecho, que son cosas buenas, pero es todo lo demás. Y son ídolos, y los ídolos están muertos, y nosotras vamos a terminar muertas también si ponemos nuestra esperanza en las cosas que no son Dios. Esas cosas, yo lo digo Así por es. experiencia propia, y esas cosas a veces nos traen Ujú, satisfacción, parece que nos traen seguridad y por cierto tiempo nos gustan, pero en realidad son cisternas rotas. No nos van a llevar a la salvación, no así nos van es. a hacer conocer más a Cristo, no hay valor eterno en eso. Entonces, pues perdemos el Ujú, tiempo ujú. cuando ponemos nuestra confianza en cualquier cosa que no sea el Señor. Exacto. Y para hablar de la confianza que tenemos en Jesús y en la que Él ofrece, yo quería más bien como que ilustrarla con pasajes de la Biblia. Pues, Ujú. por ejemplo, el Perfecto. primero que tengo aquí es como la parábola de los dos cimientos. La confianza Ajá, que ajá. ofrece Jesús ahí se ve que es una confianza sólida, es una confianza estable, porque porque el cimiento que es él, que es la casa que se edificó sobre la roca, no es la de la arena, sobre la roca, Mm, esa se mantuvo firme porque estaba, dijo él mismo, Cristo, porque estaba edificada en la roca. Pero sin embargo, hay algo que yo no quiero nunca olvidarme de esa parábola, y es que la lluvia sopló y los vientos dieron. Dice la palabra que vinieron torrentes y sí, sí, azotaron. sí. No es que la edificó la Wow. casa y se quedó allí y una lloviznita, Ujú, ¿verdad? O quizás fueron días ujú, ujú, radiantes. ujú. No, Jesús estaba diciendo que llovió y azotó, y ahora mismo tú puedes estar pasando por ese tiempo, pero esto es lo que yo me acuerdo, que me acuerda la confianza que ofrece Cristo. Es estable, es confiable y es Amén. segura. Así que esa es una de mis ilustraciones. La otra era Primera de Pedro 5,
que muchas veces vamos ahí buscando refugio, ¿verdad? Donde dice Sí. que nos humillemos bajo la mano poderosa de Dios Mano. para que Él os exalte a su debido tiempo, echando, no un poquito, es toda nuestra ansiedad sobre Él porque tiene cuidado de nosotros. Así que la confianza Así es. que ofrece Jesús ahí, se ve que Dios tiene cuidado de nosotras, que es detallista, porque dice que tiene cuidado de nosotras. Así que de mí, de ti, individualmente, de tus amigas, de tu mamá, de tu papá, de tu tía, de tus hijos, individualmente. Es poderoso porque lo dice claramente que es bien poderosa y esa es la confianza. Pero lo más que me ayudó a mí estos días es saber que sus hombros pueden cargar toda mi carga. Que mis hombros no fueron hechos para poner la confianza en mí misma ni en ninguna otra cosa, porque sus hombros pueden cargar toda mi ansiedad. ¿Verdad? Ese es el tipo de confianza. Amén. Y te digo una última. Dime una última, Una dale. última ilustración. Mateo 6. Esa repite, ¿verdad? Conocemos Mateo 6, ¿verdad? Y repite, dice, no te preocupes por lo que vas a comer. No se preocupen por lo que te vas a vestir. No se preocupen por lo que vas a comer. Tomar, porque le dice de beber también. Y dice, mira, ni te preocupes por tu vida. Es más, le dice eso, no te preocupes ni por el día de mañana. Así que imagínate si la confianza tiene su propio afán. Exacto, pero la confianza de Jesús, que ofrece Jesús, entonces es basta el futuro. Es una confianza tan segura que incluye mi futuro. Amén. Bien distinta. Y me encanta, Katy. Sí, no, o sea, pero te digo, me encanta, sobre todo la ilustración que pusiste de los hombros, o sea, mis hombros no fueron hechos para yo llevar todo eso, o sea, y eso es realmente la confianza, porque el mundo te dice, no, confía en ti, confía en tus instintos, confía en tu corazón, imagínate, confía en lo que te dice tu instinto y todas esas cosas, pero qué bueno saber que yo puedo descansar, como tú decías, en los hombros de Dios, aún para que yo pueda depositar en Él toda mi ansiedad, todo mi temor. Esa es una verdadera confianza. Y como tú más dices ahora, o sea, qué mejor que confiar, que hasta saber que tu futuro, obviamente, descansa sobre los hombros del Señor. O sea, qué mejor fuente de confianza puede haber que no sea el Señor Jesucristo. Pero sabemos, Katy, que aparte del mundo hay un enemigo que ha estado ahí desde el principio. Entonces, y hemos visto cómo desde el principio lo que Satanás ha hecho con sus mentiras es específicamente socavar en el ser humano la confianza en Dios. O sea, eso fue lo que hizo en el jardín del Edén y sembró esa primera duda, o sea, ¿con qué os ha dicho Dios? Entonces, desde ahí para acá, obviamente las artimañas del enemigo y sus mentiras, eso es lo que realmente busca. Entonces, yo te pregunto, Katy, ¿por qué piensas o por qué crees que Satanás crea mentiras, o sea, quiere que nosotros creamos esas mentiras sobre Dios? O sea, ¿y cuáles son entonces algunas de las mentiras que ahora Satanás nos está promoviendo? Pues atándolo a lo que habíamos dicho de Hebreos 11:6, lo que él quiere es que nosotros perdamos la fe en la revelación que nos ha sido dada a través de la palabra del carácter de Dios. O sea, esa es la meta. Y yo no sé si tú alguna vez, pero, o sea, porque es que en las artimañas de él no es como que, ok, esta no es la meta, no vayas hacia allá, vente para acá. No, él no es clara, sí. ¿Tú alguna vez has estado en alguna carretera llena de neblina? O que llueve, y tú casi no puedes ver el carro del frente. Entonces, eso da miedo. Exacto. Pero tú tienes como el creyente, y yo estoy asumiendo que todos los que ven este programa somos creyentes, quiere llegar a la meta, quiere llegar a un destino, quiere conocer a Cristo más, pero es que Satanás no quiere. Entonces él nos nubla la vista, nos nubla el carácter de Dios y nos distorsiona la visión.
Entonces no podemos a veces ver hacia dónde vamos porque Él nos confunde y lo hace de una forma sutil. Porque si tú te das cuenta, a veces yo voy manejando, la neblina me deja ver algo. A veces yo puedo ver Ujú, las líneas que hay en el carril, a los lados de los carriles, a veces puedo ver la luz que tiene el auto del frente mío. O sea, no es que yo no vea ujú, ujú. nada. Entonces ahí es que nos confundimos, porque las creyentes Claro, 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 sentimos, amamos al Señor, vivimos la vida cristiana y pensamos que vamos bien. Pero entonces no nos claro. damos cuenta a veces de estas dudas que Él pone. Las medias verdades son mentiras completas, ¿verdad? Que Ujú, entran a nuestra ujú, mente ujú. y nos nubla. Y eso es lo que Él quiere. Y pues un ejemplo de Así esto es. puede ser, por ejemplo, yo soy una mujer casada y yo tengo un conflicto con mi Ujú, esposo. Y entonces, de momento, esta es una duda que viene a mi mente. Ok, este problema, yo solamente tengo como el 5% de la responsabilidad. Él hizo esto, esto y esto y esto, y él tiene como 95% de la responsabilidad. Por lo tanto, yo no voy a ser la primera en pedir perdón ni en tratar de buscar una reconciliación, porque él es más responsable que yo, que él del primer paso. Uh-huh. ujú, ujú, Eso es, ujú. Eso es así. es una duda que no está en ningún sitio en la palabra, que no nos da ningún permiso a la palabra de hacer una cosa como esa, sino de ser humildes, de No. considerar mejor a los demás, y eso incluye el 95% de responsabilidad que tuvo tu Gracias. esposo. ¿Tú me entiendes? O por ejemplo, hay veces Sí. que esas son las dudas y uno no se da cuenta. Uno piensa que la No, neblina es justa en nuestros ojos. Es como, no, pero claro, eso no tiene ninguna lógica de que pero yo eso no es vaya. así, pero no fue así, no es tan así, no, porque y entonces ahí argumentamos y justificamos también Uh-huh. muchas cosas. Pero en realidad son dudas que Satanás puso. Y es como, él no nos habla al oído diciendo, sí, con que Dios dijo que no le pidas perdón a tu esposo. Ajá, con que Ujú, Dios dijo que está bien, ujú. que no te reconcilies con él y que puedan pasar días y que no te doblegues. Las dudas Ujú, ujú, porque son locas, pero claro, ¿no? Y tú sabes que acá, Katy, eso entra mucho en lo que venimos hablando, que lo que hablábamos hace un poquito sobre la confianza que nos vende el mundo. O sea, ahí se mezcla no, pero es que tú también tienes que darte tu lugar. Es que él es que tiene que venir. Es que tú eres, y ahí mezclamos toda una serie de cosas. Y como tú dices, o sea, va totalmente contrario a lo que la palabra de Dios nos insta a hacer. Como tú dices, es ser humilde, incluso empezar pidiendo perdón por mi 5%. Vamos a asumir que es verdad, uh-huh. que es el 95%. Está bien, te lo voy a dar. Pero usted tiene que pedir perdón por tu 5%. Pero con las mentiras que nosotros nos creemos, pues no vemos esa parte. Mm, mm, mm. Ajá, No la ajá. vemos. Y bueno, eso es lo que yo me refería con eso de la neblina. Claro. Sí. ¿Y cuáles así, digamos, entonces ya mentiras con respecto a como al carácter de Dios? Es que el enemigo, digamos, promueve y que sabemos que va contra la palabra de Dios. Mira, hay una que yo creo que es bien común para muchas mujeres, y es que uno a veces dice, y esto en realidad es Satanás que nos pone estas mentiras, Ujú. que dice, ay, es que Dios no me entiende, Él no entiende por lo que yo estoy pasando. Pero yo quiero ir a la palabra. Si Claro. vamos a Hebreos capítulo 4, 15, Ujú, ujú. dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y Ujú, esta verdad, esta es la verdad. Y si esta es la verdad, entonces es mentira que Dios no ujú. entiende por lo que yo estoy pasando. ¿Tú Así me es. entiendes? Entonces, ahí esa es una de esas mentiras que Satanás promueve. ¿Y cómo podemos contrarrestar esas mentiras con confiar en las verdades de la palabra? Otra Así es. mentira que el mundo está promoviendo mucho ahora es confiar en nosotras mismas.
Y a esto yo le llamo ayúdate que yo te ayudaré. Te ayudaré. ¿Verdad? Que no está en la Biblia. Señor, eso no está en la Biblia. No. Pero vivimos como si eso fuera cierto, que si yo me ayudo yo misma, pues es que esta es una mentira bien en nuestra cultura actualmente. Si yo me ayudo a mí misma, entonces, y porque la cristianizamos. Esto es una mentira que está en el mundo, entonces hay que cristianizarla y decir, bueno, si yo me ayudo yo misma, Dios me va a ayudar. Y en realidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos al Salmo 55, 22. ¿Qué vamos a hacer con esta parte que dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará? Amén. Entonces, o el Señor me carga y me sustenta, o soy yo la que tengo que hacer las cosas. ¿Verdad? Entonces, yo veo, si nosotras nos vemos tentadas a ponernos nosotras las botas y decir, esto lo voy a resolver yo, y cuando ya yo no pueda, entonces voy a orar y le voy a pedir la ayuda al Señor. Eso nos tenemos que arrepentir de eso. Así es, hay que arrepentirse. Y yo lo digo porque yo lo he hecho, ¿sabes? Yo también, por eso lo digo, yo también. Entonces, Señor, por favor, ten misericordia. Sí, yo he hecho esto y y después que intento 2 o 3 cositas que no me funcionaron, vengo al Señor, ¿qué hice? Ajá. Sí, yo lo hago por experiencia, yo digo esto por experiencia propia. Así somos así y así somos. Ajá. Pero también hay hermanas bien cercanas a mí que también luchan con esta otra mentira, y es, bueno, yo también he luchado con esta, y es también esto que no lo decimos directamente, pero es como si dijéramos, el trabajo de Jesucristo en la cruz, en el Calvario, por mí no es suficiente, porque fíjate que yo tengo que ir a la iglesia sin faltar, yo tengo que leer mi Biblia todos los días, yo tengo que, y es verdad, hay que hacer todas esas cosas, pero muchas veces las estamos haciendo para ganarnos el favor de Dios. Es como si le tenemos que añadir a la cruz. Y eso es una verdad que el Señor jamás quiere que nosotras, eso es una mentira que el Señor jamás quiere que nosotros creamos. El sacrificio de Jesucristo fue suficiente para ganar nuestra aceptación, y por lo tanto podemos echarle a Él todas nuestras cargas. Todos los que estamos cansados y cargados podemos ir a Jesucristo y hallar descanso para nuestras almas. No tenemos que ir ganando la salvación por nuestras obras. Efesios 2 lo dice claramente, que esto no es por obra, que para que nadie se gloríe. Amén. Así que más o menos esos son mis 3 ejemplitos de mentiras. No, súper bien. Y me encantan esos ejemplos, Katy, porque sobre todo la última parte que tú decías de que tenemos que conocer al Señor, de que tenemos que leer la palabra, que tenemos que ir a la iglesia. Y a veces uno pudiera pensar que, bueno, pero es que, si, como tú decías, somos cristianos y quizás nosotros no vamos a luchar con esos. Pero yo quiero traerte ahora, antes de hacerte la próxima pregunta, una historia muy conocida por todos nosotros, pero yo quiero que profundicemos en esa historia que la encontramos en la palabra de Dios y se encuentra en Marcos capítulo 4, de los versículos 35 al 41, y lo quiero leer porque quiero que veamos bien esta historia. Y esta es la historia cuando Jesús calma la tempestad en medio del bote. Entonces dice que ese mismo día que Jesús había estado con los discípulos, habían estado haciendo incluso otros milagros, o sea, habían pasado ya varios eventos que uno diría, bueno, pero o sea, nosotros ya sabemos con quién estamos, ¿no? Con el mismo Dios, por lo que había pasado. Entonces, dice, ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él.
Pero dice aquí, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Dice el versículo 39. Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar y le dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, acá estamos viendo aquí estos discípulos que ya tienen tiempo caminando con Cristo, pero no solamente que tienen tiempo caminando con Cristo, ellos acaban de ver una serie de milagros y una serie de cosas que Cristo acababa de hacer delante de ellos. O sea, no es simplemente que no vieron, o sea, Cristo estaba ahí, Cristo le estaba hablando, estaba enseñándole, o sea, ya ellos habían visto varias cosas y él le dice, vámonos, y bueno, claro, yo nunca he estado en medio de una tormenta, en medio del mar, gracias. El mar y yo tengo una relación de respeto con el mar. Entonces, no sé, pero la Biblia es muy explícita en decirnos, o sea, las olas, o sea, yo no me imagino todo eso. Y fíjate, lo que le preguntan a Cristo es, o sea, no te preocupa que vamos a morir. O sea, es como que ellos se les olvidó. Entonces, en función de esa historia, Katy, yo quisiera preguntarte, ¿qué tres conceptos erróneos que en esta situación acabaron con la confianza de los discípulos? O sea, que acababan de ver, que tienen tiempo con Cristo, pero ¿qué tú crees que fue lo que pasó aquí? Que acabó con la confianza de ellos y los llevó a este estado de histeria prácticamente. Antes de llegar ahí, yo estaba viendo que este ejemplo está perfecto para esta serie, porque ahí Jesús le dice del temor que tuvieron, están atemorizados, y ese es el temor irreverente, no es el temor santo, pero terminaron en la historia con temor reverente, porque dice aquí que tuvieron gran temor, pero ese es el temor a Dios, el temor a la revelación divina de Dios. Entonces, ¿qué tres conceptos ellos no vieron? Es que ellos no podían ver bien claramente a antes de que Jesús regañara el viento, ellos no podían ver con precisión a Cristo, quién era Cristo. Y no fue hasta que Cristo le reveló con su poder en la barca, y ellos vieron que entonces hubo una revelación divina en su corazón y viste lo que pasa. Y entonces yo digo, es necesaria, este es el punto, ¿verdad? Yo creo que de esto, de esta comunicación hoy, de esta conversación, que es necesario que tengamos una precisión en saber el carácter de Cristo, su obra redentora, el carácter de Dios, para que entonces esto produzca en nosotros algo que produjo después en los discípulos. Pero esta pregunta es de lo otro, desde antes de llegar ahí, ¿verdad? Lo que ellos no vieron. Ok, ellos no creyeron que Cristo era suficientemente bueno, ni suficientemente poderoso, y lo juzgaron bien fuertemente, porque le dijo, no te importa, ¿verdad? No te importa que perecemos. Fueron palabras fuertes. Fueron palabras fuertes. Y básicamente, para tú decir eso en tu corazón, y yo lo he dicho, yo soy la primera, yo no puedo decir que no he hecho eso, yo he dicho eso en mi corazón, pero quizás no con mi boca, ¿verdad? Pero no te importa el dolor de esta familia, pero ¿y cómo tú permites que esto que yo sienta sea real? ¿Verdad? Como que le reprochamos, lo juzgamos de que él no es bueno con nosotros, de que él no es suficiente, que él no se interesa. Y eso fue lo que ellos hicieron aquí. Así es.
Eso es, y eso es lo que nosotros hacemos, Katy, también. O sea, no solamente eso, o sea, poníamos este ejemplo de los discípulos Ujú, precisamente porque nosotras, cuando quizás no vamos a atravesar una tormenta en una barca, ujú, no vamos a estar quizás así en una tormenta literal, pero miren las tormentas de la vida. ujú. Y como tú decías, en situaciones específicas, entonces es ahí donde la Ujú. confianza genuinamente entonces se prueba, porque a veces cuando va todo muy bien, eso es fácil. Eso es fácil así, confiar en todo. El Ujú. problema es cuando llegan esas tormentas, cuando los vientos azotan, cuando las olas golpean tu vida, ahí es entonces donde se ve tu confianza. Y yo te pregunto, Katy, que tú dices que tú misma a veces lo has dicho, o sea, tú te has enfrentado o cuando te has enfrentado a alguna tormenta que te haya llevado a cuestionar a Dios, obviamente, si Dios era lo suficientemente grande, bueno, suficiente. ¿Cuál fue esa ocasión y qué te ayudó también, o sea, a como a los discípulos poder llegar al entendimiento, entonces llegar a ese temor reverente? Esto, un comentario que quiero hacer es que me encanta que la Ujú. Biblia pone las cosas como bastante drásticas a veces, ¿verdad? Porque tormenta, lluvias, torrentes, estamos hablando, azotando, es que pensaban, esa gente pensaba que se iban a morir, Uy, ¿verdad? Es dramático, pero la vida es dramática. así Y, es. y nosotros tenemos, por la gracia de Dios, momentos donde Dios nos da paz y nos da como ese descanso, Amén. pero como el mar de Galilea antes de la tormenta. Pero a veces que no, que hay mucho, mucho viento y la Biblia nos habla del ancla, ¿verdad? Amén. Y a mí me encanta eso porque va a los extremos, yo digo, porque un ancla está firme a pesar de, ¿verdad? Entonces, bueno, nuestra confianza en lo que ha sido revelado en la palabra acerca de Dios y de su carácter, de toda la obra redentora de Cristo, es nuestra confianza, es nuestra Amén. ancla. Y para contestar tu pregunta, situaciones, ejemplo de situaciones y cómo las hemos ido manejando, varias cosas, ¿verdad? Infertilidad. La infertilidad en nuestra vida por un tiempo duró cerca de 2 años y fue un tiempo largo, extendido, de bastantes circunstancias, ¿verdad? Difíciles. Ujú, ujú. Hemos pasado muchas fuertecitas, pero yo creo que mucha gente puede identificarse con eso, ¿verdad? Totalmente. Están los del diario, están las lluvias de todos los días, pero hay veces que vienen la tormenta o el huracán y situaciones económicas, situaciones con familiares difíciles, Ujú, situaciones ujú, con ujú. gente, ¿verdad? Con relaciones, amigos o gente de la iglesia o gente Claro. con gente, y que se rompen, que no funcionan, ¿verdad? Todo eso nosotros hemos tenido que batallar. Ujú, ujú. Y para contestar qué ideas falsas, ¿verdad? En esos tiempos me las he creído todas las anteriores como los discípulos, todas las anteriores. Tú sabes, como los exámenes que te dan opción A, A, B, B, C y todas las anteriores. Todas todas las las anteriores. anteriores. Ajá, yo todo. Pero para ser más específica, pues, por ejemplo, en la infertilidad, yo pensaba, por ejemplo, ¿será Dios el tan es el que lo daña? Decimos los puertorriqueños, el tan es el que lo daña. So, Sí. ¿será Dios tan bueno que seguirá siendo tan bueno si no me da hijos? ¿Verdad? Literalmente eso, un hermano de la iglesia nos preguntó cuando estábamos pidiendo oración y todo Ujú, eso y queríamos tener hijos. Un ujú. hermano nos amó tanto que nos dijo eso. ¿Será Dios Así tan es. bueno con ustedes? ¿Será bueno? ¿Seguirá siendo bueno? ¿Cómo será Dios para ti si no te da lo Ujú, que tú ujú. quieres? Así Y yo, es. ajá, eso me confrontó con la palabra. Así, ok, con situaciones económicas o lo que sea, ¿será el Señor suficiente para proveer?
Y mira, hay cosas que yo no necesito. Hay cosas que yo no necesito, pero yo las quiero como si las necesitara. Y Sí. así oro y las pido y Uy, esto y lo otro y me como si agarro fue, a eso, como si fuera necesidad básica. sí, y sufro cuando no lo tengo porque lo quiero como si en verdad yo lo Ujú, necesitara. ujú, Pero los otros días yo estaba bien enferma, ¿verdad? La semana pasada. Y yo le decía, ujú. mira, si yo no tengo salud hoy es porque no la necesito. Después me estaba yo hablando, ¿verdad? Esa aplicación, ok, porque hoy la que necesito es esto. O hoy Así es. necesito esto. Y yo, ok, bueno, pero esa es como yo me hablo de la verdad. Esa es la próxima parte de la pregunta. Sí. Pero, esto es lo otro que me he creído. ¿Será Dios mi refugio? ¿O Wow. será suficiente refugio, verdad? Para que Él me defienda, Amén. porque pues yo soy la esposa de un pastor y los pastores están en un lugar público, Ujú, muy ujú. abiertos a críticas. Así que una esposa de pastor, yo hablo como, yo estoy segura que muchas esposas de pastor han vivido esto, que es la crítica a nuestros esposos. Entonces Así eso es es. una carga que tenemos que llevar, que el Señor nos ayude, nos sostiene y todo eso, Amén. pero que en realidad es difícil, ¿verdad? Y por un largo tiempo, así como que extendido, esa Ujú. era como que la pregunta. Pero ¿cómo he combatido todo esto? Realmente es siempre recordando la palabra. ¿Cómo? Amén. Con ella todos los días, pero no solo, yo no sola, Yamel. Con mi No, no. esposo lo discuto todo. Con amigos que me aman lo discuto. Con gente madura, que no necesariamente son amigos cercanos Ujú. de esos que uno ve todo el tiempo, pero sí que son gente madura que yo sé que me aman, que me van a decir la Claro. verdad. Comparto la vida en comunidad para poder llegar a la verdad. Porque en Ujú. medio de la neblina, sola, podemos tener un accidente. Así es, así es, así es, así es. Ujú, Eso es importantísimo, Katy, lo que es el rol ujú, de la iglesia local. Para eso es que está la ujú, iglesia local, para que, como tú dices, o sea, ujú. es ahí, en esa comunidad, que vamos a encontrar todo ese apoyo que necesitamos. Y como tú dices, si caminamos solo, puede haber un accidente, nos podemos caer, o sea, pueden pasar muchas Ujú. cosas si andamos solas. No podemos andar solas. No vemos a Cristo, no vemos su verdad, porque en el medio de la aflicción, de la tormenta, de que la barca está así, no lo vemos y nos mareamos, necesitamos ayuda, Ujú, necesitamos ayuda. ujú, ujú, Entonces, ujú. la ayuda es ese recordatorio de la verdad revelada en la palabra. Y a Así es. quienes vamos a escuchar es importante, Claro que sí. ¿verdad? Y Ujú, eso que tú dices de a quién vamos a escuchar, quiero agarrarlo ahí para la próxima pregunta, porque hablábamos hace un rato sobre la confianza en lo que el mundo nos dice, o como tú decías, poner la confianza en mí misma y el ayúdate que yo te ayudaré, que muchas veces lo tenemos de manera ujú, práctica. Entonces, claro, ¿qué pasa, Katy, en esos momentos cuando genuinamente nuestra confianza está en cualquier otra cosa? ¿Por qué tú piensas que en esos momentos Dios permite que esa confianza se rompa? O sea, ¿por qué Dios permite entonces que esa confianza, cuando yo he confiado en mis habilidades, en lo que sea, hay veces en que Dios permite que eso falle? ¿Por qué crees que Dios permite eso? Y si te ha pasado alguna vez, ¿qué aprendiste también de esa experiencia? ujú. En realidad, Dios permite eso porque nos ama. Él no quiere que nosotras andemos con ídolos, porque es o A o es B. O tú pones la confianza completa en Él, nuestra esperanza. Él es nuestro refugio, Él es nuestro camino, el Evangelio es nuestra seguridad. O la ponemos en otras cosas. Y Así si Él es. me ama, Él me va a cuidar y Él no va a querer que yo tenga mi esperanza en otra cosa, porque Él quiere que Ujú. la ponga en Él. Y Él Así es. gentilmente me disciplina en el camino y me dice, no, Así es. Katy, espérate un momentito, que la lactancia donde tú pusiste tu identidad, que tú Ay, ay, pensabas ay, ay, ay. que
vas a ser esta madre excelente solamente si tú lactabas a tu hija, pues esto te lo vamos a quitar, porque eso no es verdad. Y tú estás creyéndote una mentira, y yo te amo tanto que voy a hacer esto a través de tu hijito, que no va a querer lactar, que lo vas a tener que suplementar, y eso va a destruir tu corazón en el momento, pero ya tú vas a ver que es lo mejor para ti. Wow. Y eso me pasó a mí. Entre todas las cosas, eso me pasó a mí. Me han pasado 2 o 3 otras. Así. No, pero esa que tú acabas de mencionar es un punto súper importante, Katy, que quizás se puede ser un tema para otro arraigada de hablar sobre eso, pero me imagino, o sea, lo que tú dices, lo que sucedió en ese momento, pero me encanta como tú lo pones, de que el Señor, porque te amo, necesito que tú quites tu confianza de ese ídolo para que lo pongas en el lugar correcto, que es Cristo y que es Él. Y también para desmontar nuestras ideas preconcebidas, mentiras también que creemos. Entonces, eso también es bueno. Entonces, Katy, y para ir cerrando, entonces, ¿cómo podría influir una visión precisa de Dios en la confianza de alguien que se siente tímido o inseguro? Porque eso también puede pasar. Hay personas que también son así. Entonces, ¿cómo lo ayudaría? O sea, una persona dice, ay, no es que yo soy muy insegura o es que yo soy tímida. ¿Cómo entonces ahí esa confianza en Dios los ayudaría? Mira, te lo voy a contar de una experiencia personal. Que hace unos años yo me ponía así tímida para algo. Me pidieron hacer algo en público, y yo me sentía tan tímida. Ay, yo no puedo hacer eso, qué vergüenza, y qué sé yo. Y una amiga amada me dijo, ¿tú sabes qué? Puede ser que tú estés tan enfocada en ti que tú no quieras hacerlo porque estás pensando en ti. Y yo, ¡ouch! Sí, es totalmente cierto, totalmente cierto. Y eso cambió mi vida, lo cambió, porque me trajo la perspectiva de que yo tengo que morir a mí en todo tiempo. Y si yo me siento como que así timidita, y que me pasa, cada vez que tú me invitas a una arraigada, yo tengo que, ay, no me atrevo, o sea, pero yo reenfoco y me hablo la verdad, y yo digo, no es acerca de mí, es acerca del Señor. Amén. Y vuelvo y me enfoco. Y yo enseño a las damas de mi iglesia, cosas así, igual. Yo me paso siempre. Y yo vuelvo. No. Porque no es que salga así natural, tipo Yamel. No. Ajá. A mí no me sale. A mí no me sale natural. O Betsy. No, Betsy sí, ella está en su elemento. Betsy, te quiero. Ella es en su elemento. Pero yo se lo entrego al Señor. Así es. Y básicamente una persona tímida, y hay gente bien cercana a mí que se han considerado tímidos en su vida, y así que esto lo digo con amor, como si se lo estuviese diciendo a un hijo o una amiga bien cercana. En realidad, considera si es egocentrismo. Así es. ¿Verdad? Quizás es que tú estás pensando demasiado acerca de ti y menos acerca del Señor, y menos acerca de la gente que el Señor quiere ministrar, y menos acerca de otra gente que tú piensas que no son tan importantes como tú, y quizás tú no lo ves así. Así es. Pero es algo para considerar. Y yo lo digo más porque me pasó a mí. Claro. En realidad, esto cambió. Así que una visión bien precisa del Señor es necesaria. Moisés pensaba que no podía hablar, que no podía hacer nada, que Señor, ¿cómo yo voy a ir? Este viejo va a ir a hacer qué, a decir qué, en nombre de quién, no puedo ni hablar. Mandaron. Pero el Señor se reveló más claramente a él,
con poder. Él les Amén. mostró quién era Él, el Dios vivo, Así es. y eso lo equipó a Él para poder confiar. Él estaba tímido, él estaba tímido, él fue, ¿verdad?, a los extremos, pero él ya estaba tímido y la respuesta es sacar nuestra confianza de nosotras mismas, sea que te creas que lo puedes hacer todo o que no puedes hacer nada, es fuera de ti. Así es. Fuera de ti está la confianza verdadera, la que necesitamos, que es en Jesucristo, el que se ha revelado en la palabra del Señor. Así es, así es. Katy, y bueno, para ir cerrando, ¿cuáles serían quizás tus últimos consejos para las hermanas que nos están viendo con respecto a poner estos cimientos de la verdadera confianza? ¿Cuáles serían tus últimos consejos? Bueno, yo para mis últimos consejos le quiero leer como 3 estrofas de una canción, de un himno que probablemente muchas ya conocemos. El himno se llama Mi esperanza se basa en nada menos, ¿verdad? Dice, mi esperanza se basa en nada menos que Jesucristo, mi justicia. Amén. No me atrevo a confiar en el marco más dulce, sino completamente confiar en el nombre de Jesús. Su juramento, su pacto, su sangre me sostiene en la inundación abrumadora. Cuando todo alrededor de mi alma cede, Él entonces es toda mi esperanza y mi firmeza. Amén. Y el coro dice, en Cristo, la roca sólida, estoy de pie. Todo lo demás es arena que se hunde. Todo lo demás es arena que se hunde. Amén. Así que mi consejo es que pongamos nuestra confianza en el Evangelio. Amén. Y que lo atesoremos. Amén, amén. Que lo atesoremos para que lo que tú atesoras lo conoces, pasas tiempo con Él, lo guardas bien y quieres pasar tiempo con Él. Y eso nadie te lo va a quitar. Amén. Nadie, ninguna tempestad, ninguna problema, ninguna situación, ninguna enfermedad, ninguna situación económica, nada te lo va a quitar. Amén, así es. Así que ese es mi consejo. Así es. Gracias, Katy, por estar aquí con nosotros y por ese consejo. Y bueno, nuestra verdad bíblica esta semana que queremos meditar en ella, la encontramos en el Salmo 9, versículo 10, que dice, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Que podamos recordar y entender, mis amadas hermanas, que la estrategia de Satanás siempre va a ser engañarnos para que dudemos de Dios. Y nosotros tenemos, como decía Katy, comprender y entender y ese enfoque en esa visión exacta de Dios y de su palabra, como dice Katy, que atesoremos la palabra de Dios, que no nos va a ser quitado. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento fundamental, valga la redundancia, para una vida y una confianza sólida en Cristo. Así que te voy a pedir, Katy, por favor, que nos despidas en oración, por favor, y vamos a orar. Señor, confesamos que no somos perfectas, que no tenemos nuestra confianza muchas veces en ti. Confesamos, Señor, que te necesitamos y necesitamos crecer en no poner nuestra confianza en otras cosas, Señor. Permite a través de tu evangelio que podamos conocerte más, verte con mayor precisión. Revela, Señor, tu palabra a nuestros corazones y que nosotros podamos conocer cuán grande, todos los días más, ¿verdad? Cuán grande, cuán bueno eres tú, cuánto nos amas, cuánta misericordia hay en ti, Señor, para que podamos confiar en ti, en tiempos sobre todo cuando hay tormentas, Señor, de la vida, que nuestra confianza esté segura en ti, sólida en ti, y que a través del tiempo tu luz continúe, ¿verdad? Se haga hasta más clara, más clara, más clara en nuestros corazones, Señor, hasta verte y conocerte perfectamente. Sosténnos, Señor, sostén nuestra fe hasta el final. En tu nombre, Señor, oramos. Amén.
Amén y amén. Gracias, Katy. Bueno, el recurso recomendado, obviamente, es este libro que estamos estudiando. El mío está en inglés, pero ahí le vamos a dejar la descripción en español, que es La verdadera confianza de Mary Kassian. Y bueno, Katy, gracias por estar aquí Gracias. con nosotros, aquí en Arraigada. Siempre nos gusta tenerte ya ahí. Casi te comprometí públicamente con otro tema, así que voy a seguir siendo de instrumento para tu timidez y que te Muy bien. pongamos aquí. No, de verdad, nos encanta tenerte aquí con nosotros en Arraigadas, así que gracias por estar aquí. Amén. Gracias, un privilegio, un privilegio. Bueno, y a ustedes, amadas hermanas, entonces nos vemos la próxima semana. Continuamos entonces con nuestro estudio del libro La verdadera confianza, así que tengan un bendecido fin de semana. Bendiciones.